Buenos días. En la mañana de hoy estaremos hablando sobre la Ley 1562 del 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Me acompañan en la presentación Dimitri Padilla, quien nos dará detalles del artículo primero y segundo. Continúa Lady Romero con los artículos tercero y cuarto. Sigue Lorelei Pedrosa con el artículo quinto y sexto y cierra nuestro compañero Pablo Lora con el artículo número 7. El artículo 1 nos habla sobre definiciones. Nos dice el artículo 1 que el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas destinadas a proteger, atender y prevenir a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes de trabajo que puedan ocurrirle gracias al área que puedan ocurrirle en el área de trabajo donde están desarrollando dicha actividad. También nos dice que las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de las condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales. Salud ocupacional lo podemos entender más adelante como seguridad y salud en el trabajo, como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas a una condición subestándares de trabajo. También nos dice que también nos habla sobre la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, que esta conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, social y mental de los trabajadores en cada ocupación. El programa de seguridad y salud, el programa de salud ocupacional en lo sucesivo se entenderá más adelante como seguridad y salud en el trabajo con las siglas SGSST, ¿cierto? SGSST. Este está basado en un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que incluye la política de cada organización, la planificación, la evaluación, la auditoría, las acciones de mejora, como objeto de anticipar, controlar, evaluar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de nuestros trabajadores en la organización. El artículo 2 nos habla sobre la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en forma voluntaria. Nos dice un pequeño ítem que encontramos en forma obligatoria, los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal serán inscritos al Sistema General de Riesgos Laborales de forma obligatoria. También las personas que presten servicios a entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales y administrativos con más de una duración de un mes. También nos dice que las cooperativas y cooperativas de trabajo asociadas son responsables conforme a la ley del proceso de afiliación y pago a los aportes de trabajadores asociados, ¿cierto? Para tales efectos les son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre materia para trabajadores dependientes. De igual forma son aplicables a las negociaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo al Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO, ¿cierto? Los jubilados o pensionados se reincorporarán, que se reincorpore a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo o servidores públicos. Es decir, que al momento que los jubilados o pensionados se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, también serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Los estudiantes de todos los niveles académicos y de instituciones educativas públicas y privadas también serán incluidos en la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales. Para esto el Ministerio de Salud y Protección Social expide este decreto o esta ley que nos dice que nosotros los estudiantes y los trabajadores, sea de independientes o extranjeros, serán afiliados de una forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales.
cierto. También nos dice que los miembros de su programa de nacional de primera respuesta y el pago de afiliación será a cargo del Ministerio Interior de conformidad a la normatividad. Y también nos habla sobre los miembros de las agremiaciones y asociaciones cuyos trabajadores signifiquen fuente de ingresos para la institución. Todas estas personitas van incluidas al Sistema General de Riesgos Laborales de forma obligatoria. Y en forma voluntaria encontramos los trabajadores independientes, informales, diferentes de lo establecido en el literal A del presente artículo. Es decir, que es diferente a la primera parte, que son obligatorios, y estos son de forma voluntaria. Sí, que un trabajador independiente, un trabajador que tiene una venta en un negocio de sopa, por ejemplo, así, o una venta de zapatos en la parte de afuera de su casa, ya que tenga puesto un pequeño riesgo, ya él mismo se afiliará al Sistema General de Riesgos Laborales. Y hay un parágrafo que nos dice: en la reglamentación que se expida para la vinculación de estos trabajadores se adoptarán todas las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales que sean aplicables, con precisión de las instituciones, tiempo, modo y lugar que se realiza dicha presentación. En el siguiente parágrafo nos habla sobre la reglamentación que expide el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo. El artículo 3 nos habla de qué es un accidente de trabajo. El artículo 3 nos habla de qué es un accidente de trabajo. Nos dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Cuando hablamos de causa, hace referencia a los sucesos que ocurren durante la ejecución de tareas del trabajador por el cual fue contratado. Y un ejemplo claro de accidente por ocasión es cuando una secretaria sale de su oficina a buscar una taza de café y en el trayecto se cae por las escaleras. A esto conocemos como accidente laboral por ocasión. La ley nos dice también que cuando un trabajador se encuentre bajo las órdenes del empleador o contratante y ocurra un accidente, aún estando fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo, también es conocido como accidente de trabajo. Igualmente, el ocurrido en el trayecto de la casa a la empresa, cuando la empresa suministra el transporte. Cuando se es parte del sindicato, a este se le otorgan una serie de beneficios como permisos sindicales. Es considerado accidente de trabajo cuando se encuentre en el ejercicio de la función sindical, así esté de permiso. De igual forma, es accidente de trabajo el que se produzca por actividades recreativas, deportivas o culturales por cuenta o representante de la empresa. Aquí es cuando vemos las empresas cuando hacen paseos para Turipana o hacen juegos deportivos. Cuando el trabajador le ocurre un accidente, ese es conocido como accidente de trabajo. El artículo 4 nos regala la definición de enfermedad laboral, la cual es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se realizan estas actividades. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedad laboral, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, esta será reconocida como enfermedad laboral. Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Trabajo, estarán actualizando la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años. El artículo 5 nos habla sobre el ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base. Para liquidación,
las prestaciones económicas para accidente de trabajo y para enfermedad laboral. Tenemos que la base de cotización para accidentes de trabajo debe ser con base a lo que el trabajador ha cotizado durante los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo. Y para la cotización, para enfermedad laboral, se entiende que se hará con base a lo que ha cotizado el trabajador durante el último año laboral. También nos indica que en el caso del pago de subsidio por incapacidad temporal que sea causada por el trabajo, la prestación será reconocida con base al último IBC que se le pagó a la ARL al inicio de la incapacidad médica. También nos indica que el pago de las incapacidades temporales serán asumidos por las EPS siempre y cuando su clasificación sea de origen común. Obviamente, si su clasificación es de origen laboral, esta debe ser pagada por la ARL. En caso de que la primera clasificación haya sido por origen laboral, la ARL deberá seguir haciendo el pago en caso dado de que existan controversias, en el sentido en que no se sepa si es de origen común o de origen laboral. Pero si se comienza como origen laboral, la ARL deberá seguir haciendo el pago hasta que se demuestre que es de origen común. Cabe resaltar que los únicos avalados para dictar dicho dictamen en caso de si es laboral o común es la Junta Regional o Nacional de Incapacidad Laboral. El artículo 6 nos habla sobre el monto de las cotizaciones, la cual estará a cargo del respectivo empleador. Este monto de cotizaciones será según el IBC, el ingreso base de cotización, que no podrá ser inferior al 0,348% ni superior al 8.7%. Ese mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestaciones de servicio. Sin embargo, su afiliación estará a cargo en este caso del contratante y el pago estará a cargo del contratista. Según el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, indican que para las cotizaciones máximas se debe tener en cuenta la tabla de cotizaciones según la clasificación de riesgos en el que se encuentra expuesto el trabajador, obviamente haciendo dicha labor para la que fue contratado. Vengo a hablar sobre el artículo 7 de la Ley 1562 de 2012. En esta ley encontramos unos parágrafos y también el artículo nos habla sobre los efectos por el no pago de los aportes al Sistema General de Riesgo Laboral. También nos habla sobre la mora en el pago de aportes al Sistema General de Riesgo Laboral durante la vigencia de la relación laboral y el contrato de presente servicio. Lo cual nos dice que en el evento en el que el empleador o el contratista se encuentre en mora de efectuar sus aportes al Sistema General de Riesgo Laboral, será responsable de los gastos en el que incurra la entidad administradora de riesgo laboral por la causa de las prestaciones asistenciales otorgadas, así como el pago de los aportes en mora en sus respectivos intereses. También nos explica sobre la liquidación mediante los aportes, lo cual nos dice que se realizan las entidades administradoras de riesgos laborales por concepto de las prestaciones otorgadas. Se entiende en la empresa afiliada en mora cuando no se ha cumplido con sus obligaciones de pagar los aportes correspondientes dentro de términos estipulados en la norma legal vigente para el efecto de esta administradora de riesgo laboral. Deberá enviar la última dirección conocida
del empleador o el contratista afiliado con una comunicación, ya se haga por medio de correo. Nos dice que nos da un plazo no mayor a un mes después del no pago de los aportes. También nos dice que después del paso de 2 meses de la fecha registrada en la comunicación continua de la mora, la administradora de riesgo laboral dará aviso a la empresa o la dirección temporánea para que así el Ministerio de Trabajo los efectúe permanente. También nos habla que la administradora debe llevar al consecutivo de registro la dedicación de los anteriores avisos. Asimismo, la empresa correspondiente que esté en mora no podrá presentar a proceso de contratación estatal. También nos habla sobre unos parágrafos, lo cual el primer parágrafo nos habla sobre las administradoras de riesgos laborales, que una vez agotados todos los métodos necesarios para los efectos, recuperará la suma adecuada al sistema general de riesgo laboral. Compruebe ha sido cancelado el riesgo mercantil por liquidación definitiva o se ha dado un cierre definitivo al empleador, o obre en su poder las pruebas permanentes de conformidad en las normas vigentes sobre la materia, y así por terminada la afiliación de la empresa. Mas no podrá desconocer las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores de dicha empresa a que haya un lugar adecuado o normatividad vigente, como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad laboral ocurrido en el vigente de la afiliación. El parágrafo 2 nos habla sobre los perjuicios de la responsabilidad del empleador, que debe asumir a los riesgos laborales de sus trabajadores. En caso de demora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias del propio contratista, corresponde a todas las entidades administradoras de riesgo laboral adelantar las acciones de cobro contributivo de la empresa, empleador o contratista en mora, y dándonos a conocer el valor adecuado del número de trabajadores afectados. El parágrafo 3 nos habla sobre la unidad de gestión pensional y realizará el seguimiento y control sobre las acciones de determinado cobro y recaudo de la realización de administradora de los riesgos laborales. El parágrafo 4 nos habla sobre el Ministerio del Trabajo y Salud, reglamentará las posibilidades de aporte al sistema de seguridad social integral de algunos sectores de la manera anticipada.